Bueno, soy Ricardo García Blaya, director de el portal todotango.com y miembro de la Academia Nacional del Tango. Bueno, yo debo ser el final de toda una etapa donde los jóvenes se expresaban a través del tango. Conmigo termina esa etapa y empieza la etapa eh, de advenimiento de un monstruo como es el rock and roll, ¿no? Pero yo nací en el 48 y mi papá escuchaba los sábados que no trabajaba. Me acuerdo, tengo la imagen de ver a mi viejo con Rob leyendo el diario en una casa de 2 plantas. Él estaba en el living que tenía una chimenea, escuchando, qué sé yo, Bing Crosby, eh, Frank Sinatra, el francés este Charles Trenet, pero también escuchaba a Agostino con Vargas, Troilo con Fiorentino y fundamentalmente Gardel. Entonces ahí en casa siempre la música tuvo un espacio importante y entre esos géneros el tango se destacaba. Después otra anécdota es que mi viejo nos llevaba a veranear a Córdoba y íbamos en una estanciera. Nosotros somos 6 hermanos, con mi vieja y mis otros hermanos, y el viejo de Rosario, de Buenos Aires a Rosario, ponía, cantaba todo el repertorio de D'Agostino y de, para no dormirse, supongo, y de Rosario a Córdoba se cantaba todo el repertorio, parte del repertorio de Gardel, y ahí tengo una anécdota divertida porque cantaba Volvió una noche. Y entonces yo no podía comprender de chico, apenas si lo comprendo ahora, como dos tipos que tenían ganas de estar juntos no podían estar, ¿no? Juntos. Y yo le preguntaba y mi viejo no sabía qué responderme. Aparte estaba manejando y todo. Le digo, pero ¿cómo, qué pasa, viejo? Le digo, si la mina quiere estar con el tipo se ve que la quiere. Y, bueno, así empezó con el tango. Yo acabo de cumplir 68 años y soy, digamos, de la juventud que recibió a Elvis Presley, de Paul, Polanca, a los Beatles, y que vivió la decadencia del tango a partir del 60. Mi amigo Oscar del Priore dice que en el año 60 el tango it's dead, o sea, se murió. Sí, al tango lo mataron varias veces, creo que en el 60 definitivamente, aunque hubo destellos, espejismos de resucitarlo, como fue por ejemplo Julio Sosa, después Susana Rinaldi, y por último este chico que se murió muy joven, Rubén Juárez. Eh, pero fueron casos muy aislados, la mayoría de los artistas del tango ya estaban en plena decadencia, eran los que fueron grandes rubros con sus directores de orquesta como Marino, Morán, Rufino. Pero ya en las 10 de última sostuvieron el tango junto con otros lo que se llama el cantor cantinero, pero ya el tango había dejado de ser lo que era. El tango era la música de la juventud, en la época de mis padres y en la época de mis bisabuelos, porque la virtud que tuvo el 40 fue que los hijos bailaron el género que bailaron sus padres y sus abuelos, que fue el tango, porque el tango en el 40 tuvo esa virtud y se expresó hasta muy entrado el 50. Yo siempre digo que el 40 es la única década de 20 años, porque empezó en el 35 y terminó en el 55. Y bueno, la juventud empezó a expresarse con otros géneros. El rock and roll se comió todo. Lo primero que se comió el rock and roll fue el jazz. Y después se comió el tango y se comió todo. Fue un monstruo este, impresionante. El tango nació orquestal, instrumental, y el fenómeno del canto comienza cuando algunos trovadores que cantaban generalmente cosas nativas empiezan a cantar tangos, y fundamentalmente Gardel cuando con Mi Noche Triste, que fue entre paréntesis una letra clandestina porque se hizo sin autorización del autor,
Pascual Contursi le puso letra a una música que se había hecho unos años antes y que estaba pensada para ser instrumental, que se llamaba Lita, de Samuel Castriota. Y bueno, pero bueno, después vino Milonguita, etcétera, etcétera, y empezó al tango cantado. Empezaron solistas con guitarras, como el caso de Corsini, y en 1925 Canaro, que fue un gran innovador del tango, no tanto en la estructura armónica ni orquestal, sino innovador en darle muchos elementos, agregarle muchos elementos al tango. Por ejemplo, le puso la voz humana, porque fue la primera orquesta que agregó un cantor en su orquesta, que fue Roberto Díaz. Y bueno, a partir de eso, todas las demás orquestas de la década del 20, esto fue en el 25, empezaron a agregar lo que se llamó estribillistas, que eran tan poco importantes que ni figuraban en la etiqueta de los discos muchas veces. Era una cosa muy injusta. Y además era muy difícil la tarea porque no había micrófono y el tipo tenía que cantar con toda la orquesta atrás y hacerse escuchar, y era realmente una epopeya lo que decían los cantores en esa época, hasta que apareció el micrófono y se instaló el micrófono, en fin. Pero eso llevó su tiempo. El tango como nace, viste, nada nace de golpe, ¿no? Es todo un proceso. Tango se llamaba todo lo que no se podía clasificar. O sea, un tipo hacía por ejemplo, dicen, hay tangos de la época de Caseros y que Mitre hizo un tango y fulano hizo otro tango. En realidad lo que hicieron fueron músicas que no se podían clasificar y pusieron tango. ¿Y de dónde sale tango? Tango era el lugar donde los negros y otro tipo de personajes hacían sus festejos. Y generalmente eran muy ruidosos. O sea que la palabra tango está siempre asociada a, no te digo a una desvirtud, pero a una cosa molesta, ruidosa, o a un objeto no clasificable, como podría ser un género que no... los primeros discos que se grabaron en París para el sello Gatti Chávez fueron 3 personajes del tango muy interesantes: el matrimonio Gobi, los padres después del gran violinista, y Villoldo. Y si vos escuchás esos discos que dicen tango, en realidad son sketch. Son sketches donde uno canta, el hombre le canta a una mujer y la mujer le contesta, y no tienen nada que ver con lo que es un ritmo bailable como el tango. Esos discos fueron grabados en 1907, pero hay algunos, por supuesto hay tangos cantados anteriormente y que tenían la métrica y la armonía del tango, cantado por mujeres. Pero era un tango, viste, no te digo de la Guardia Vieja, porque la Guardia Vieja es del siglo XIX, que siguió un poquito en el siglo XX, pero eran tangos muy primitivos y muy, te diría, raros hoy de escuchar, y muy difíciles porque estaban en cilindros, se grababan en cilindros, eran los famosos fonógrafos. Y vos imaginás que el tipo cada cilindro era grabado individualmente, o sea, para que vos vendas 30 cilindros tenía que cantar 30 veces y grabar 30 cilindros. Hasta que apareció la placa, el disco, bueno, eso fue todo un acontecimiento. Pero el tango fundamentalmente para mí empieza como un género instrumental, absolutamente bailable, producto de la mixtura que se daba entre la orilla, o sea, el arrabal, el límite con el campo y la ciudad, en donde se le agrega un factor muy interesante, que es el inmigrante, que le agrega una calidad musical, sobre todo el inmigrante italiano, porque le agrega aspectos de la canzoneta y de la ópera, que enriquecen evidentemente eso que se estaba moldeando, y que yo calculo que los primeros tangos reconocibles como tangos son de 1880 más o menos, de 1880, si digo bien, y que el tango tiene una evolución donde llega hasta 1920, donde ya definitivamente es un género absolutamente identificable, reconocible, original,
singular, distinto a todo lo que se conocía. Bueno, el tango tuvo mucha fuerza en la Boca, porque había muchas cantinas y muchos cafés donde se tocaba tango. Bueno, y te digo la Boca y te digo también Barracas y te digo un Barracas al sur que sería Avellaneda, como dice el tango. Eh, el tango llega al centro alrededor de 1910, al centro de la ciudad. La ciudad está, el centro de la ciudad está a 20 cuadras, 30 cuadras, pero llega a lugares, digamos, entre comillas, clase media, como era el Café Politeama. Y esto, te digo, en su manifestación masiva. Pero el tango entra también en la clase alta. Hay un gran mito de que el tango estaba prohibido, que era mal visto por la sociedad, etcétera, etcétera, que es todo un verso. Posiblemente, por aquello de ser más papista que el Papa, algunos sectores de clase media, entre los cuales me acuerdo de mi abuelo, no les gustaba el tango porque lo veían como un elemento de avería, de gente de poca educación. Pero eso porque esa clase media, viste, mi abuelo era ferroviario, quería hacer algo distinto, es decir, quería ser más papita que el Papa. En cambio, los tipos más marginales y la aristocracia veían en el tango, sobre todo los jóvenes, una manera de conseguir minas que eran escasas, de divertirse a la noche, los lugares más divertidos donde se tocaba tango, iban a bailar, y y además hay hechos contundentes que demuestran, por ejemplo, desde 1903 a 1910, el Teatro Ópera, que era un lugar de difícil acceso para la clase media y era más bien para la clase alta, todos los carnavales fueron con tangos. Entonces, esto de... además, tenés que ser Corrientes Esmeralda, un tango que evoca a Jorge Newbery, que era un niño bien, digamos, de la aristocracia. Todos los amigos de Gardel, no todos, pero gran parte de los amigos de Gardel y de muchos músicos de muy bajo origen, de origen muy bajo, como fue Gardel o como fue Eduardo Arolas, se codearon con lo más selecto de la aristocracia. A tal punto que vos fijate la vestimenta de los tangueros a partir de que el tango llega al centro, eran dandies como se vestían. Vas a ver orquestas completas con los pañuelos en el bolsillo, con los picos y una prolijidad y una elegancia llamativa. O sea, había una especie como de espejo hacia esa juventud aristocrática que iba a escuchar tangos. O sea, y después, porque había una gran leyenda que decía que el tango es adoptado por las clases pudientes y las clases bien cuando vuelve de Europa. Y es un verso, porque el tango de Europa, lo primero fue lo que te conté, que fueron Villol y cosas que nadie sabía que estaban haciendo en Europa. La segunda fue cuando en 1900, fueron el bailarín Casimiro Aín y Geroni Flores, antes de la guerra. La tercera fueron Filipoto, Ferrer, Celestino Ferrer y no me acuerdo quién más, que se tuvieron que rajar porque ya sí se fueron a Estados Unidos porque se había venido la guerra. Ni siquiera vinieron, Monelos era el otro, que era un violinista, que se fueron a Estados Unidos, ni siquiera volvieron a Argentina, o sea, a Nueva York, que se murieron de hambre porque el tango en Nueva York todavía no había llegado, ni sabían de qué se trataba. Y o sea que es un gran verso eso de que el tango empieza a ser aceptado acá a partir del 20, o a partir de cuando vuelve de Europa. El tango masivo a Europa es a partir del 20, cuando va Pizarro, cuando va Bianco, cuando va Canaro. Ahí sí el tango... pero entonces el tango tendría que haber sido aceptado en el año 30, porque ese tango iba y venía de Europa. Es una cosa absurda, bueno. Pero eso lo desmistificó muy bien un escritor que se murió, que era Hugo Lamas. Pero sí vive el que lo ayudó a hacer el libro, que se llama Enrique Vinda, que es amigo mío y también académico,
y colabora con Todo Tango, que se llama El tango en la sociedad porteña 1880-1920, que es muy, muy bueno porque rebate todas las tesis estas inventadas, que tienen su origen en el primer libro que escribió sobre el tango, que fue del año 35, que era de los primos hermanos Bates, que tenían un programa de radio y después que hacían reportajes a viejas figuras, muchas de ellas de la Guardia Vieja, que en el 35 todavía vivían, y publicaron un libro con esos reportajes y sintieron la necesidad de hacer una introducción de unas 90, 80 páginas sobre la historia del tango. Y bueno, ahí le dieron con todo, ¿viste? Macanearon a lo lindo, hicieron, y bueno, y este Lamas, que en realidad era un nombre artístico porque tenía un apellido judío, que era un bacán porque era el hijo de un tipo que tenía mucha plata y se dedicó nada más que a investigar, pero investigaba de verdad, investigaba con los diarios, investigaba con las ordenanzas, con los edictos, con no era, viste, verso, era un estudio, te diría científico, de cómo debe tratarse fehacientemente la historia, ¿no? O sea, eso sumado con algunos testigos de la época que todavía vivían hace 20 años o 30, y bueno, hizo ese libro fantástico. No está muy bien escrito porque no era su especialidad, no era la literatura, pero está lleno de documentación que es fantástica. Y eso hizo quedar como el traste a un montón sí, de pavos reales del tango y de la literatura y de la intelectualidad argentina, que tuvieron que hacerse medio los sotas porque repetían lo que decían los Bates, repitieron durante años lo que decían los Bates, y los hizo de goma, ¿viste?